Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues es un gusto estar en esta videocharla de la primera Feria del Empleo Virtual, Garza Empléate 2020. Soy Francisco Gallardo, orgulloso egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Pues desde la preparatoria hasta el posgrado he estado ahí dando lata a mi universidad, pero además es un gusto que me hayan invitado. Agradezco a la maestra amiga mía, Alejandra Vega, a Eli, a la gente que me invitó y que me ha pues dado seguimiento a esta videoconferencia. Entonces, pues agradezco eso y un gusto estar en este momento con todos ustedes. Espero esta charla les haga por lo menos ruido o les genere muchísimas reflexiones. Bueno, ahora voy a compartir pantalla. Y bueno, pues antes de que empiece todo esto, es dar una reflexión acerca de lo que está pasando en el mundo en este momento. Estamos viviendo pues situaciones que no habíamos vivido en ningún otro momento. Si acaso hace 10 años teníamos algo parecido, un ensayo, yo diría que fue. Me tocó vivirlo ya como un emprendedor creativo. Obviamente lo vamos a platicar, pero nunca como ahora. O sea, en realidad esto que está pasando ha sido pues como un golpe muy fuerte para todo el mundo, para todas las personas en diferentes ámbitos, estratos, pues esferas. Ajá. Entonces, por ello es importante hablar de esto y cómo podemos trabajar en una resiliencia, en un cambio completo. Mi tema por ello es el de cómo sobrevivir en las artes ante la crisis. Y es que si en algunos ámbitos la crisis es complicada, imagínense en las artes. Y eso es una reflexión que vamos a ir haciendo, que vamos a ir cuestionando e ir eh, regresando a algunos puntos importantes. Bueno, pues ahora vamos a la parte de la presentación. Bueno, primero quiero hablar de lo que vamos a tratar. Vamos a hablar de mi presentación, en el arte en el siglo XXI, economía naranja, mercado laboral, emprendimiento social, que sigue después de la crisis y preguntas. Espero esta charla pues les sea útil, les genere diferentes cuestionamientos, pensamientos y preguntas y demás, ¿no? Bueno, mi presentación breve es así. Yo tengo algunas palabras que siempre me han caracterizado, por lo menos en los últimos años ya profesionalmente hablando. Soy una persona creativa, ejerzo cierto liderazgo en algunos equipos de trabajo multidisciplinarios, que también platicaremos de ello. Soy experto en TIC, ya unos años trabajando en educación a distancia en diferentes niveles, espacios. También director y actor y productor desde, pues yo diría que ya casi 20 años, 19 años, sí, 20 años trabajando en el teatro, sobre todo, en las artes escénicas. Eh, pues les menciono que también estoy trabajando aquí en la universidad, pero como docente a distancia. Estoy en algunas carreras como Mercadotecnia Virtual, como la LITE, la de Innovación y Tecnología Educativa, la licenciatura, y también estoy en mi posgrado donde yo egresé, que es la maestría en Tecnología Educativa. Entonces siempre es un gusto regresar a diferentes espacios de la universidad. El año pasado me invitaron a mi escuela, a la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, porque soy comunicólogo, para dar una charla con jóvenes sobre precisamente esto, ¿no? Lo que pasa en el mercado laboral, lo que sucede allá afuera y lo que tiene uno que ir trabajando. Bueno, pues como creativo me he formado en diferentes espacios. De formación soy comunicólogo, pero a la par he hecho pues formación actoral de dirección y producción con diferentes maestros, con Ricardo Ramírez Carnero, con Fernando de Ita, Nicolás Núñez, Francina Lepín, Oscar Gómez Mata, la actriz Carmen Montejo, Denise Marló, Guillermo Eras, Connick Theater, y bueno, diferentes agrupaciones y diplomados y demás. Y he trabajado ya como director, como les mencionaba, ya como director y productor de Planeta Mejor Hidalgo, llevo casi 12 años.
Y bueno, pues antes estuve en Planeta Mejor como actor, ¿no? Hace 18 años. He hecho muchísimas cosas de teatro, pero bueno, pues siempre aprendiendo, ¿no? Que también eso es lo más importante. Y ahorita, pues todo esto se dio porque, pues en realidad fue un momento crucial y lo vamos a platicar en el teatro y sale una convocatoria llamada Espacios en Resiliencia que lanza el IMBAL, que antes era el IMBA, y el Centro Cultural Helénico. Entonces es un premio a nivel nacional, premiaron espacios escénicos. Nosotros no somos un espacio escénicos, Planeta Mejor es una compañía de teatro a nivel mundial, porque hay muchos Planeta Mejor en diferentes partes del mundo, sobre todo en Europa. Pero en realidad este premio lo compartimos con el Espacio Cultural, que es una cafebrería llamada El Andén, que lleva ya igual muchos años haciendo café sobre todo, pero además eventos, poesía, literatura, talleres. O sea, la verdad es que ha sido una sinergia excelente con mis amigos Dan y Peter. Y bueno, pues en realidad eh, este premio viene a retomar muchísimas cosas que ahorita vamos a platicar. Ujú. Bueno, ya no quiero eh, llenarlos de información sobre lo que yo he hecho. La verdad es que todo al final va cambiando, todo va evolucionando y lo que uno, y esto quiero darlo de inicio, lo que uno aprende como universitario es a formarse en valores, en habilidades, pero sobre todo tiene que ver con un ¿no? Con un background, con un, pues yo lo pondría como en una casa, ¿no? Los cimientos. Ahí es donde se inician, pero todo lo demás lo vamos construyendo conforme lo que vamos a ir haciendo a lo largo de la vida. Entonces los van a llevar a muchísimos ámbitos, espacios. Por eso esta charla tiene que ver en general, con cómo uno como egresado va integrándose al mercado laboral, ya sea emprendiendo, ya sea siendo un empleado, pero teniendo lo mejor alrededor y siempre formándose, cada vez formándose, formándose. Ahorita yo estoy haciendo 2 cursos, eh, estoy dando cursos, o sea, es como aprender a aprender. Uh-huh. Y bueno, voy a hablar primero sobre el arte en el siglo XXI, que para mí es muy importante porque nos va a dar muchos precedentes que incluso vienen cosas desde el siglo XX. O sea, no es que haya empezado en el siglo XXI, sino que en el siglo XXI empieza a verse más. ¿No? Y entonces voy a hablar primero con 2 citas, ¿no? Estas 2 citas que para mí son muy importantes y nos van a dejar mucho concepto. Vamos a hablarlo conceptualmente, pero además prácticamente. Entonces, primero voy a citar a Guy Debord, que habla en el libro de la Sociedad del Espectáculo. Si no lo han leído, léanlo por favor, es un gran libro. Y nos dice que toda la vida en las sociedades donde rigen las condiciones modernas de producción se manifiesta como una inmensa acumulación de espectáculos. Es decir, la producción de espectáculos ha habido de todos los años, ¿no? En todos los años, en todos los siglos. Desde que inicia el teatro, desde que inicia la danza, desde que inicia la música. Todo lo que antes se vivía directamente se aleja ahora en una representación. Y esta es una cita que, si gustan, puede ser crítica a lo que está pasando, pero también puede ser un precedente para otras cosas. Este libro fue escrito ya tiempo atrás, o sea, en realidad no es que lo hayan escrito ahorita, pero pareciera que lo hicieron ahorita. O sea, parecía que Guy dijo, voy a hacer esto porque ahorita va a pasar tal cosa. Entonces, ahora nosotros pues estamos consumiendo arte a través de diferentes plataformas, sobre todo de música. La música lleva ya muchos años haciendo arte en plataformas virtuales, como estas, como Spotify, Deezer, eh, Apple Music, bueno, todas las plataformas, incluso YouTube. Ajá.
pero otras artes se han ido quedando. Ya lo vamos a ir platicando, pero vamos a pues, empezar por esta parte y esta reflexión. Y luego viene otra cita de Gilles Lipovetsky, que me encanta este libro, a pesar de haber sido escrito en los 80s, ahorita es completamente como si lo hubiera escrito igual, mismo caso de Guy, como si lo hubiera escrito en este momento. Y si no lo han leído, también léanlo, es de Anagrama, está editado por Anagrama, creo que por ahí está virtualmente también, y nos dice que se ha definido a la sociedad postindustrial como una sociedad de servicios, pero la manera todavía más directa es el autoservicio, lo que pulveriza radicalmente la antigua presión disciplinaria y no mediante la fuerza de la revolución, sino por las olas radiantes de la seducción. Es decir, todo lo que sea autodidacta, autodirigido, autorregulado, tiene que ver con esto que está diciendo Gilles. Y nada más claro que una selfie, que un video como el que, o sea, todo lo que nosotros retransmitimos desde nuestro espacio tiene que ver con eso. Entonces, ¿cómo nosotros hilamos esta parte con lo que está sucediendo? Ajá. Los espacios, y sobre todo ahorita con el confinamiento y hablando de lo de COVID-19, pues efectivamente están siendo plagados por estos ámbitos, webinars y todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor y que solo podemos entrar por internet. Entonces, ¿cómo lo transportamos a lo que sucede en la sociedad? Uh-huh. Entonces, nosotros en el arte tampoco podemos aislarnos de esta idea y pensar que eso no puede suceder en el arte, porque es parte de la vida, es parte de la producción, es parte de nuestros sistemas capitalistas y finalmente vivimos de eso, ¿no? Y no vivimos solo del aplauso, los artistas también comemos, vamos de paseo, uh-huh. Nos gusta comprar ciertas cosas, de lo que quieran, orgánicos, no orgánicos, de la Pachamama, de la tierra, ajá, en realidad también nos gusta vivir felices. Entonces hay que buscar de dónde monetizamos. Y entonces yo agregué ahí algo que se llama empatizar. Al final les voy a decir qué significan estas palabras que agregué a mi presentación, porque tienen un sentido. Entonces, voy a pasar a lo otro, que es la experiencia. Si nosotros nos vamos al marketing, y traigo al marketing porque yo ahora trabajo en una empresa de editorial que habla, bueno, que trabajo marketing y vemos muchísimos contenidos, generación de contenidos, que es parte de lo que ahorita vamos también a platicar. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos varias imágenes, quise traerlas a esta presentación y ya después vemos los otros conceptos. Pero primero veamos o nos enfocamos en las imágenes. Aquí dice, la primera parte es un espectáculo llamado Van Gogh Alive. Y seguramente ustedes lo escucharon porque los últimos meses antes del COVID llegó a México Van Gogh Alive, que ha recorrido muchísimas partes del mundo y es una experiencia inmersiva. Ajá. Esta experiencia inmersiva es porque hablamos de que la persona se adentra al espacio vital del artista, es decir, a la pintura misma y a su vida diaria, su entorno, y vive la pintura desde lo más grande. Entonces ustedes van a ver que los cuadros de Van Gogh están enormes, están en el piso, están rodeándote con sonido, con imágenes. Entonces todo esto habla de un cambio de cómo vives la cultura, pero además cómo vives la pintura. Ajá. Si nosotros nos fuéramos al puro cuadro de Van Gogh, de uno de ellos, pues simplemente lo apreciamos, lo admiramos, pero no estamos como tal dentro de él. A lo mejor tendríamos que tener muchísimos parámetros,
muchísimos conceptos para decir que estamos adentrándonos a la pintura, ¿no? Hay gente que se queda viendo las pinturas en los museos y no los quitas de ahí, o sea, están fácil, se avientan 15, 20 minutos. Y no es que esté mal, es que están observando cada elemento de la pintura y se la quieren comer. Ajá. Me pasó en el museo en el Thyssen, en Madrid, que había muchísimas pinturas naturalistas de muchísimos artistas, entre ellos estaba Van Gogh, pero también estaba Monet, pero también estaba, híjole, ahorita no me acuerdo, pero bueno, muchos artistas que estaban plasmados en el Thyssen, en esa colección, y, y te quedabas ahí y podías, bueno, en una, les juro que casi yo me estaba durmiendo, pero no porque estuviera de flojera, sino porque estaba impactado con, con cómo uno también puede percibir cosas solo en el admirar, en el observar. Pero imagínense inmersivo donde hay sonido, donde hay movimiento, donde las pantallas van cambiando y tú simplemente estás en ciertos cuartos que van apareciendo cosas. Bueno, también les agregué ahí una pintura de Yayoi Kusama, que estuvo hace unos años en México en el Rufino Tamayo, en el Museo Rufino Tamayo. Y Yayoi Kusama pues tiene diferentes cuartos con puntitos, con texturas. Ustedes búsquenla en internet y es toda una experiencia el estar en una de sus eh, de sus galerías, de sus exposiciones. Ajá. Esa es la segunda foto donde se ve a la chica sacándose la selfie y ahí regreso a Gilles Lipovetsky, donde habla acerca de cómo la selfie, bueno, él no habla de la selfie, ¿verdad? Él habla de el narciso. Entonces, cómo el narciso está ahí a través del espejo, perdón, del lago, admirándose, y entonces ahí está también viéndose en el celular. Entonces, imagínense lo que es esta analogía y lo que estaba adelantado Gilles. Bueno, de ahí viene otro evento que me tocó ir hace muchos años. Esto les estoy hablando de hace casi 15 años, pero que se sigue presentando, que se llama Slava Snow Show. Estos payasos rusos que hacen que el público se sienta dentro del espectáculo en varios espacios y momentos. No todo el tiempo, pero sí estás participando. Y ahí es una escena donde te aventan unas pelotas gigantes y tú estás aventándolas junto con el demás público, ¿no? Entonces hay una interrelación con el público, pero también hay una interrelación con el artista y él está recibiendo esa energía. Entonces ese es inmersivo también. Luego tenemos otra exposición que también me tocó ver en la Ciudad de México, en el Museo de la UNAM, en el de Arte Moderno, en el MUCAM, lo que es Anish Kapoor, ajá, esta exposición de Anish Kapoor, en donde había muchísimos elementos, objetos que se reflejaban, pero te hacían una forma diferente, te daban la vuelta. Entonces tú pasabas y te podías tomar foto, pero había como una cierta ilusión en el objeto. Ajá. Eh, y ahí estamos haciendo esa parte de interactuar. Y luego tenemos otra de Karsten Holler, que hace un año me tocó verla en Rufino Tamayo, y precisamente hay muchos elementos en donde te puedes sacar selfies, en donde puedes sacar fotos, en donde puedes jugar con las luces. Esta última, me acuerdo que pasabas a través de como si fueran ascensores, ¿no? Eran mm, puertas que abrían y cerraban conforme ibas pasando, pero tenían espejos. Entonces tú ibas viéndote en diferentes niveles. Esa de Karsten Holler, había otro espacio donde era como si estuviera lleno, más bien estaba lleno de luces verdes, y entonces parecía como si estuvieras dentro de una cápsula. Entonces, bueno, igual inmersivo, ¿no? Cultura inmersiva, innovación a través de los elementos, porque eran elementos innovadores, ¿no? Que podían estar en una instalación de un espacio como el Rufino Tamayo o otros museos que te permiten esta parte itinerante, ¿no? De ir cambiando de espacios y llevar tu arte a muchos países.
la interacción con la obra, es decir, el público está interactuando, no se queda pasivo, es un público que está siempre cautivo. Y esto es, ¿por qué? Pues porque ahora todo tiene que ver con la interacción, interactividad. Todo queremos tocar, ver, no nos gusta solamente estar sentados viendo, sino queremos ser parte de, queremos personalizar las cosas. Entonces, el arte también tiene que ir allá, ¿no? Y lo ha hecho muy bien en diferentes espacios, pero sí siento que aquí si vamos a la reflexión, en México ha sido complicado, casi no se ha hecho. México es un país más conservador en este sentido del arte, más antiguo, ¿no? Hay muchas cosas que no están muy claras e incluso para los artistas no hay una profesionalización de la tecnología, es decir, no conocen muchas tecnologías, no están formados en cosas tecnológicas y eso es muy preocupante porque si no sucede eso, y eso lo voy a ver al final, pues entonces nos quedamos atrás, ¿no? Entonces habría que empezar a educar a los nuevos actores, bailarines, pintores en este tipo de arte que también es importante y que va a estar revolucionando muchas cosas que incluso ya va a ser parte de. Uh-huh. Bueno, y luego regreso a lo que es la economía naranja. Más bien, empiezo a hablar de economía naranja. ¿Por qué naranja? Incluso pueden ver cosas naranjas en mi presentación. Y ahí se ve una media naranja. Entonces, primero es definir, como lo dice Hawkins, qué es la economía creativa. Entonces nos habla acerca de que comprende los segundos sectores en los que el valor de sus bienes y servicios se fundamenta en la propiedad intelectual. Sí, es todo lo que tenga que ver con propiedad intelectual, así como la ciencia y la tecnología, también las industrias creativas, la economía creativa. Y pues aquí vamos a encontrar a la arquitectura, a las artes visuales y escénicas, donde yo estoy inmerso, lo que es las artesanías, el cine, diseño editorial, la investigación y desarrollo de juegos y juguetes, moda, música, publicidad, que también estoy ahí, software, TV, radio, videojuegos. Entonces, todos estos sectores van dentro de la economía naranja, dentro de las industrias culturales, industrias creativas. Y otra definición que me gustó de la UNESCO, pues que habla acerca de las industrias culturales y creativas, que son prácticas que combinan la creación, la producción y la distribución de contenidos creativos que sean intangibles y de naturaleza cultural. Estos contenidos están normalmente protegidos por el derecho de autor y pueden tomar la forma de un bien o servicio. E incluyen además toda producción artística o cultural, la arquitectura y la publicidad, es decir, todo aquello que a veces no podemos como tal contabilizar. Es decir, una experiencia inmersiva como Van Gogh Live es parte de una industria creativa, pero si me dijeran, a ver, necesito un documento donde yo vea lo que es Van Gogh Live, lo puedo hacer como una justificación, una explicación, pero no lo puedo palpar. O sea, eso lo tengo que vivir. Lo mismo pasa con muchas otras cosas que son de experiencia. Un arte vivo como es el teatro también se vive. Ajá. Y ahí viene una parte pues que toca pieles especiales, porque por eso es que dicen que el teatro no se puede ver grabado, porque es vivo y no es repetible, es decir, no vamos a encontrar una misma obra todo el tiempo como lo podemos ver en una película, que la podemos ver varias veces. El teatro no, el teatro es solo una vez y se vive de esa manera y va cambiando conforme vamos representando, eso es correcto. Pero, ¿qué pasa si ese arte vivo se transmite de manera síncrona, es decir, en directo? Ajá. ¿Qué pasa? Me puedo equivocar, se me puede ir la saliva, me puedo paralizar con algún diálogo, puedo ver algo que me digan en pantalla algún espectador y a su vez reaccionar ante lo que me están escribiendo. Eso es irrepetible porque no siempre va a estar ese espectador ahí. Entonces, habría que empezar a cuestionar esa parte. Y puede suceder que las cuestiones o
o esta parte ortodoxa del teatro que no permite esto, es porque no lo han vivido directamente desde el teatro, porque lo han vivido desde otros ámbitos y piensan que no podríamos integrar el teatro. Entonces, yo me voy al teatro porque es donde yo estoy, pero pues también es aplicable a las artes visuales, al cine, perdón, al cine no, al, al, a la arquitectura, a los videojuegos. Es decir, hay muchas de estas que yo estoy nombrando que ya tienen esta parte digital completamente, que además es donde ya viven, en donde ya habitan y ya nos llevan mil ventajas, ¿no? Pero yo hablo acerca de mi arte, que es el arte escénico, en donde todavía no hay una profesionalización del mismo y tampoco hay un interés en muchos de ellos, de los hacedores de teatro. Y ahí vengo a la otra palabra que dice definir. Pongan mucha atención, es más, si las quieren anotar, anótenlas. Entonces, hablamos de definir. Y aquí definimos qué es esto, ¿no? ¿Qué es la economía naranja? ¿Para dónde vamos? ¿Por qué existe? Uh-huh. Y por qué está ya clasificada de esa manera. Uh-huh. Y esto es porque ya hay muchísimas investigaciones alrededor de ella. Muchos países ya están hablando de economía naranja, entre ellos Colombia es de los más avanzados porque pues ya tiene muchísimas políticas públicas alrededor de la economía naranja. Bueno, y ya aquí entra una reflexión de Ernesto Piedras, economista, que habla acerca de industrias creativas. Búsquenlo, también hay un libro muy bueno de cuánto vale la cultura, de Ernesto Piedras, y nos habla de que en el ser... esta es una entrevista que le hicieron, que encontré este pequeño diálogo que hizo él, que contestó. Y él dice que en el sector creativo y cultural la gran mayoría de su fuerza laboral suele cobrar por evento, no hay otra forma. Un pintor cobra por la obra que vende, un cantante por su presentación, su concierto. Todo esto está paralizando, es un corte de ingresos absoluto para la mayoría del sector, entonces por el lado de los creadores hay una crisis muy preocupante que habría que pensar cómo compensar. Entonces, bueno, ahí, por ejemplo, hacemos esta referencia y pensamos que, ¿qué pasa ahora con el COVID? Esto fue a razón de lo que pasó ahorita. Lo contestó Ernesto Piedras. Digo, él ha hablado de cuánto vale la cultura, igual lo vamos a ver ahorita, pero en realidad está haciendo esta reflexión porque está preocupado por la industria creativa, que no desaparezca, que no creo que va a desaparecer. De hecho, si nosotros hacemos un análisis, ahorita igual él lo decía, ahorita en el encierro la mayoría de las personas está consumiendo industrias creativas, está viendo películas, series, cine, está leyendo libros, está pues consumiendo contenidos de música, sobre todo, teatro poco, porque hay poco, pero sí existe. De hecho, dentro de esta convocatoria que les platiqué al inicio, Contigo en la Distancia, es una plataforma para llevar las artes a la casa, es decir, para estar contigo, aunque sea en la distancia, ¿no? De hecho, ahí está recuperada la canción de Contigo en la Distancia, y bueno. Entonces, sí hay formas, sí existe, pero ¿cómo cobramos eso o cómo hacemos que eso sea retribuible, o sea, que sea remunerado, que no sea algo gratis? Porque además la economía naranja lo dice, no es gratis lo que hacemos y cómo lo cobramos. Bueno, de ahí voy a pasar a algo que me pareció muy importante ponerlo, que era lo del mercado laboral. ¿Qué está pasando en el mercado laboral? Y voy a integrar un término que ahorita ya está muy cuestionable, que la gente ya está diciendo que no, incluso nuestro presidente habla de que no debemos de hablar desde el Producto Interno Bruto, que es el PIB. Pero bueno, pues es la forma en la que han medido la parte económica de un país. Entonces es muy importante citarlo desde ahí. Entonces, desde el Producto Interno Bruto, la cultura vale el 3.2%. Esto es datos del INEGI del 2018. Al parecer ahorita ya había crecido al 4%. No es mucho, si se dan cuenta, pero ya es una razón importante para citar, para hablar, para integrar dentro de nuestros conceptos. Y luego viene la parte de
pues, ¿cómo se divide ese 4%, el 3.2% del 2018, el 4% de ahorita del 2020? ¿Cómo lo dividimos? Y ahí vienen algunas categorías. Estamos hablando de los medios audiovisuales, que tienen un 38.1. Dentro de ellos entra toda la parte del cine, de las series. Ajá, por eso es muy alto. Otra parte tiene que ver con artesanías que se consumen, desde la pulserita que conocemos, los tenangos, estos famosos tenangos de nuestro estado, eh, en ropa, en moda, la producción cultural de los hogares, es decir, todo lo que nosotros pues vamos produciendo desde el del hogar. Y ahorita lo que yo quería decirles era acerca, o más bien les quiero platicar, era acerca de un término que yo siempre utilizo, me gusta mucho utilizar, porque igual cae como anillo al dedo a lo que está pasando. Un término que se llama prosumer. No sé si habían escuchado el prosumer. ¿Qué es un prosumer? Seguramente la gente de comunicación lo ha escuchado, igual y por ahí del arte. Y esto lo dice Néstor García Canclini, otros teóricos también, pero sobre todo Néstor García Canclini, que trabajó muchos años en la UAM. Entonces nos dice que el prosumer es un productor y consumidor. Es decir, nosotros producimos contenido, esto que estoy haciendo, estoy produciendo un contenido, una videocharla que se puede quedar grabada y que la pueden consultar varias veces. Entonces produzco y a la par consumo, porque después puedo estar viendo otra charla sobre industrias creativas. Entonces estoy consumiendo eso, pero a la vez estoy produciendo. Entonces las personas en general, ahora sobre todo las nuevas generaciones producen contenido y lo consumen. Ya ven esta plataforma de TikTok, que si bien no es una plataforma que haga contenidos demasiado elevados y eh, artísticamente hablando, creativos y demás, bueno, hay dos que tres cosas muy valiosas ahí, pero finalmente está siendo consumido y está siendo producido replicando a lo mejor algunas palabras, frases, canciones, pero está haciendo producción. Entonces, prosumen, todos somos prosumers, la mayoría. Algunos no, los que de plano solamente usan su teléfono para comunicarse y demás, pues son consumidores, pero la mayoría somos prosumers. El arte escénico está en el 5%, ¿no? Que es donde estoy. Los libros, impresiones y prensa, no toda la editorial está en el 4.7. La formación y difusión cultural en instituciones educativas tiene un 4.4. Patrimonio material y natural el 2.4, es decir, todos nuestros espacios naturales, llámese Teotihuacán, Chichen Itzá, están ahí. Diseño y servicios creativos, esto es, los diseñadores gráficos están dentro de esto, el 2.2. La música y conciertos, el 1.5. Y las artes visuales y plásticas, que sería la pintura, la escultura, todas estas artes como la instalación, están en el 1.5. Entonces, todo eso es lo que divide ese 4%, 3.2 que les estoy planteando desde el 2018. Y bueno, ya viene la otra parte más, un dato más duro que habla acerca, y me gusta mucho hablar de estadísticos y de porcentajes. Recuerdo mucho a uno de mis grandes maestros, pero sobre todo donde yo trabajé, uno de mis jefes hace unos años, el doctor Rodolfo Tuirán, subsecretario de Educación Media Superior a nivel nacional, quien hablaba mucho de números, ¿no? Y porcentajes, y al principio no me gustaba, porque yo tengo una formación más creativa, no tanto de exactas, pero a través de ello fui aprendiendo muchas cosas, ¿no? Entonces, él, revocando un poco, retomando un poco, evocando mucho la situación, hablo acerca de que la industria creativa está generando 1.395.669 puestos de trabajo. Esta es la cifra que tomé de 2018 INEGI. Seguramente ahorita ya creció un poco más por ese porcentaje que les dije, de 8 puntos porcentuales más o menos que creció en 2 años. Estamos hablando de 2019 y ya 2020, parte de 2020. Tenemos el 35.7 millones de personas están en la parte de las artesanías,
perdón, no millones, 35.7%, recupero esta parte, es el porcentaje, está en artesanías, el 18.4% está en la producción cultural de los hogares, el 14% está en los medios audiovisuales. Fíjense, es muy extraño porque hay más personas en artesanías, pero la parte de la economía está más en medios audiovisuales. O sea, hay menos personas ocupando los medios audiovisuales, pero es la que más está ejerciendo, ¿no? Es la que más está ahí. Es importante ver esta comparativa. El diseño y servicio creativo es un 11.1. Hay mucho diseñador gráfico. La formación y difusión cultural en las instituciones educativas, esos son los maestros, la gente creativa, pero que está como docente, el 6.3. 5.3 están en la editorial. El 3.5 son músicos, conciertos, gente que está en este tipo de espectáculos en vivo. El 2.5 el patrimonio material y natural, el 1.7 las artes visuales y plásticas y solo el 1.6 en las artes escénicas y espectáculos. O sea, somos un porcentaje muy chiquito de las personas que hacemos teatro. Y esto tendría que ver un poco con esta parte que les digo de la evolución. O sea, no hemos evolucionado a las artes digitales. Y eso es muy importante para ya empezar a reflexionar y decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué el arte escénico no está evolucionando? Si es que ahorita hay asistentes en esta videocharla del teatro, me gustaría que reflexionáramos eso, pero también de lo otro, ¿no? ¿Cómo va variando dependiendo del espacio? ¿Cuántos artesanos tenemos en México? ¿Y cuántos realmente están generando, pues, riqueza, economía? Si no es riqueza, pero sí que tienen esta parte de poder vivir de lo que hacen, que eso es muy importante y esa es la reflexión de aquí. ¿Cómo hacemos para vivir de lo que nosotros nos gusta, de lo que nos apasiona y de lo que también ya estudiamos? Entonces, habría que entrar en estas reflexiones, pero además disyuntivas, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede? Porque también he visto muchos actores o mucha gente del teatro o artistas en general que están trabajando en otra cosa que no es eso. Entonces, ¿por qué? ¿Qué está pasando ahí? A lo mejor no hay mucha industria, no hay muchas empresas que se dedican a eso. Es complicado, la verdad. Ahorita, por ejemplo, yo que tengo una empresa creativa, no estoy pensando en integrar más elementos, no porque no quiera, sino porque no hay mucha oferta ahorita. Pero seguramente a razón de lo que yo realice en este cambio de paradigma de la parte digital en el teatro, seguramente voy a empezar a requerir más puestos, más personas que se encarguen de cosas digitales, actores que actúen ante cámaras, pero que además puedan utilizar el software que yo voy a utilizar. O sea, voy a tener que integrar al espectáculo. Entonces, eso también es importante. O sea, ¿qué pasa con los actores que o sea, nada más no quieren usar su teléfono, solo lo usan para ciertas cosas, pero se les pierde, pero no saben cómo utilizar aplicaciones, se sienten adversos o ajenos? Entonces, ¿por qué no empezamos a adentrarnos en eso? Hay que estudiar sobre eso, hay que habilitarnos en esta parte digital. Y bueno, voy a ir a otra parte de esta charla para no agobiarlos con tanta información y entramos a lo que es el emprendimiento social. Bueno, no hay empresas, no hay trabajo. La mayoría de los hacedores artísticos se genera su propio trabajo, pero de aquí agarré otra parte importante. Bueno, antes de eso hablábamos de idear, ¿no? Esta parte de ideación y la vamos a hilar. Ahorita vamos a ver, voy a regresar un poco para después hablar por qué puse estas palabras clave. Entonces, el emprendimiento social nos va a generar nuevas ideas. Y puse un ejemplo que seguramente ustedes lo han visto en muchísimas conferencias, muchísimas pláticas, incluso en la escuela seguramente les dijeron. Es claro, ¿no? Una industria creativa como el cine, como la cinematografía, tuvo que migrar a otras cosas. Y lo primero que nos llega a la mente es Blockbuster, pero también aquí en México es Videocentro, Macro Videocentro,
Ujú. Que lo quita Blockbuster, ¿no? A Macro Video Centro, porque eso era como lo que nosotros conocíamos para rentar películas, era Macro Video Centro, Video Centro. Bueno, en mis tiempos era Macro Video Centro, aquí en Pachuca, porque aquí he vivido la mayoría de los años, pero también tenemos ahora Blockbuster, ¿no? Más bien no ahora, en ese momento llegó Blockbuster y rompió con todos. Blockbuster era el máximo. ¿Y qué pasa? Que Blockbuster dijo, no, yo estoy muy bien con lo que hago, puedo rentar mis películas, puedo rentar videojuegos, es más, llegó un momento en que casi eran más videojuegos que películas, o sea, la gente rentaba más videojuegos. Entonces se quedó así. Y de repente llega una plataforma llamada Netflix y le dice así como, bueno, pues vamos a hacer el intercambio, o sea, vamos a unirnos para que tú con tu potencia de mercado puedas cambiar este paradigma y hacerte digital. Y Blockbuster le dijo que no. Años después, Netflix es uno de los más importantes a nivel mundial, si no es que es el más importante de streaming en video, de renta. Hay otras que le han querido copiar, como ahora Prime Video, que está con Amazon, eh, Claro Video, ¿no? De Telmex, y bueno, pues otras empresas que han querido, pero en realidad el que sigue permeando todo es Netflix. Ha habido cosas que le han agregado, por ejemplo, ahorita hay una aplicación, es como un complemento de Google Chrome, que ustedes lo van a instalar y les va a permitir un chat. Este chat lo van a poder compartir con sus compañeros y pues al mismo tiempo de que todos están viendo la misma película, porque todos al mismo tiempo están en la película que van a ver, están chateando al lado. Entonces pueden comentar la película. A lo mejor a nosotros no nos gusta eso. A mí me gusta ir ver una película, quedarme callado y reflexionar yo mismo, de repente hacer uno que otro comentario, pero en realidad a mí me gusta verla. Pero las nuevas generaciones les gusta estar platicando sobre las cosas, son muy multitask, ¿no? Están haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, pues obviamente que esto es genial para ellos. Entonces, imagínense cómo se está reinventando, o sea, cada vez están, y con el confinamiento en el Fix Party está con todo, porque imagínense, o sea, no pueden estar juntos viendo un Netflix, entonces se ponen juntos a ver la serie y comentar, ¿no? Entonces, todo esto alrededor de una industria creativa puede generar muchísimo engagement, que le llamamos en marketing, ¿no? Que es la parte de pertenencia, o sea, por sentirse pertenecientes a una industria, a una sociedad, a un espacio, a una eh, se me fue ahorita la palabra, pero pues que tiene que ver con pertenecer a un espacio de engagement. Bien, entonces hablamos de que hay toda una evolución de la tecnología, la cultura y la economía que han ido ocurriendo de manera paralela y que están muy conectados como si fueran el ADN de la sociedad, es decir, todo esto se ha ido actualizando, pero hay unas partes de la industria creativa que no lo ha hecho, entonces hay que pensar cómo. Y luego puse conceptos que vienen bien a la parte del emprendimiento social, el Internet móvil, ¿no? Todo, hay que pensar cómo emprendemos con el Internet móvil. ¿Qué hacemos? El Internet de las cosas. Ajá. El Internet de las cosas que ya sabemos que, por ejemplo, nuestra nueva cafetera que acabamos de comprar se conecta con Wi-Fi. ¿Por qué? ¿Para qué? Eso es una tontera. No, no. Porque yo tengo una aplicación en mi teléfono y voy a hacerme mi café en la mañana, lo voy a programar, pero además voy a ver cuánta temperatura le voy a poner para que esté, si esté más caliente, menos caliente, a qué hora. Uh-huh. Igual puedo conectar las lámparas de mi casa, las persianas. Entonces, yo le pongo una hora de despertar y me va a poner música. O sea, la música se va a escuchar en mi casa. Me va a empezar a hacer el café para que huela a café. Va a empezar a salir va a salir el sol porque voy a abrir las persianas automáticas y todo va a estar conectado. Ese es el Internet de las cosas. La tecnología de la nube, ahorita cuántos necesitamos espacio porque estamos generando mucho contenido, sobre todo los docentes, hacemos mucho contenido para nuestros estudiantes en video, que es pesado.
¿Cómo le hago? Porque ya no tengo, ya mi computadora está muy saturada, pues está la nube. La nube tiene años, pero ahorita es cuando más se está utilizando los espacios en nube. ¿Por qué? Porque tú lo subes a la nube y en cualquier sitio, lugar, computadora tienes internet. Perdón, tienes archivos, tienes tu contenido. Entonces lo puedes descargar y compartir. O desde ahí lo puedes compartir nada más en el Google Drive, por ejemplo. Das la liga para compartir y te lo está compartiendo y la otra persona lo puede descargar, le puede cambiar, lo puede editar al mismo tiempo que tú. Entonces, Google Drive, ¿no? Es la nube. Almacenamiento de energía es muy importante. Ahorita ya, pues todos queremos que nuestros dispositivos, sobre todo los teléfonos celulares, nos dure más tiempo la pila. Entonces, todo esto también está actualizándose constantemente. Entonces, ¿qué podríamos hacer de la industria creativa que tuviera estos conceptos? Impresión en 3D. Las impresoras 3D son impactantes. O sea, tú estás diseñando, estás haciendo una arquitectura de un prototipo, sobre todo para prototipar, en el caso de las artes, es muy importante la impresión en 3D, o sea, puede funcionar mucho. Digo, ahorita las impresoras son caras, pero va a llegar un momento en que van a ser como la impresora de papel, ¿no? La láser, la de inyección de tinta, o sea, es decir, va a irse cambiando esta parte. Los materiales avanzados que tienen que ver con cuestiones digitales. Entonces, estas palabras agréguenlas a su emprendimiento social para que pueda tener una propuesta de valor que sea actual y que le pueda funcionar a todas las personas y que además sea que generen consumismo, que haya consumidores. Uh-huh. Bien, aquí rápidamente voy a poner dos partes de un libro que igual está muy bueno sobre la economía creativa, la economía naranja. Dentro de ellos está el ahora presidente de Colombia, Iván Duque, quien habla acerca de toda esta industria. Uh-huh. Entonces, vemos que pues la economía mundial, ¿no? Cuando se hizo este libro, estaba alrededor de los 70,000 billones, 70,000.4 billones de dólares. Había unas exportaciones de 22 billones y la fuerza laboral mundial estaba alrededor de 3,266,000 trabajadores, ¿no? Esto es en 2011, o sea, ya tiene tiempo, pero lo quise integrar para que vieran una comparativa. Y en el caso de lo que es la economía creativa, la economía naranja, en América Latina, pues tenemos, por ejemplo, y me voy a centrar en esto, que dice 175 miles de millones de dólares, o sea, 175 millones de dólares en lo que es parte de América Latina, donde está México. En realidad no es mucho si ustedes ven la otra parte. Entonces siempre va a estar un tanto disparejo, pero sí es parte, o sea, sí vale, sí existe. Lo que quiero ver es que existe la economía naranja, que sí se puede vivir de hacer teatro, de hacer danza, de hacer música. Yo lo he visto, yo he tenido años donde completamente he vivido del teatro y bien, o sea, no vivir mal. Entonces sí se puede. Y aquí les puse otra palabra clave que se llama evaluar, ¿no? Entonces vamos a evaluar datos, eficacia, ¿no? No podemos evaluar si no tenemos datos concretos, datos que nos pueden permitir precisamente esta parte. Ajá. Y bueno, viene aquí la pregunta, ¿qué sigue después de la crisis? Sí, ya nos dimos cuenta que estamos muy complicados, que tenemos ciertas cosas que no son las mejores, que a lo mejor en la escuela no nos enseñaron eso, que a lo mejor en la escuela nada más nos dieron ejercicios, pero no sabemos cómo aplicarlos. Entonces, eso sucede en cualquier carrera, en cualquier espacio, de todos lados. Lo que nos puede hacer crecer es que evolucionemos en el arte, evolucionemos en la creatividad. Y para eso, pues les hablo aquí de la preparación de los profesionales de las industrias creativas, culturales. Es decir, hay que hacer una profesionalización. Sí, ya estudié, ya estoy profesionalizado. No, la profesionalización tiene que ver con qué necesito para trabajar, qué necesito para hacer mi empresa, qué necesito, qué habilidades debo de adquirir, que no me dieron en la escuela, que no tenía la obligación en la escuela, que yo debí de haber buscado
A lo mejor a la par de que estaba estudiando. Ahora no tenía tiempo. Bueno, ahora lo puedo hacer. Puedo generarme este tipo de contenidos que me van a permitir a mí ser mejor. Entonces, la parte de las habilidades digitales, importantísimo. Si no tenemos habilidades digitales, estamos un paso atrás completamente y nos quedaremos obsoletos y solo haremos lo que podemos. Sobreviviremos, pero no viviremos. ¿Ok? Esa es una. Y hay que hacerlo bien, ¿no? O sea, no basta con que, sí, yo le sé dar el WhatsApp, yo sé hacer un en vivo porque me pongo así la cámara y está todo en movimiento. No. Lo profesionalizo. Si tengo que comprarme una luz para que se vea mejor mi pantalla y yo me vea mejor, lo voy a hacer. O sea, tengo que invertir también. Luego, nuevas metodologías de trabajo con medios digitales, lo que les decía, o sea, todas estas palabras que les agregué en lo que hablábamos de emprendimiento social, tienen que estar. No es de que, es que te invito a un proyecto, pero yo no sé abrir Trello, pero yo no sé abrir StreamYard, pero yo no sé abrir Drive, no conozco cómo meter un documento allá. Bueno, pues entonces pregunto, busco, me profesionalizo ahí, porque si no, me quedo atrás. Y yo no voy a poder seguir trabajando con esa persona porque no tiene esas capacidades. Se va a ir quedando atrás. Entonces tiene que ir evolucionando. Y ha habido, tengo ejemplos de gente que de plano decía, no, la tecnología no, y ahorita están haciendo Zoom, están moviéndose en cuestiones digitales. Entonces, esto tiene que ir de la mano. Y luego la red de creativos en el mundo, o sea, hay que hacer una red, ¿no? Existen, pero hay que hacerlo más. Apenas me tocó estar en un llamado hackathon cultural de industrias creativas que hizo, bueno, que hicieron varias empresas, pero dentro de ellas se llamó Respiro Creativo. Es una red de compañeros de diferentes países de Latinoamérica. Invitaron a muchísimos expertos a ese hackathon. La verdad fue impresionante lo que yo viví ahí. De ahí, después hice el proyecto que gané, porque me inyectó cosas muy fuertes. No sé cómo explicarlo. La verdad es una experiencia extraña. Tuve como equipo, fueron 3 días intensos, viernes a domingo, días que para mí eran como de descanso, o sea, sábado y domingo, pero lo dediqué al hackathon. Fue muy difícil porque teníamos que desarrollar un proyecto creativo en menos tiempo. Comunicarme con la Argentina, una persona muy amena, muy agradable, una colombiana, 2 colombianas, pero las que más, digamos, como los que estaban más interactuando era la colombiana, que además es madre, es monja, pero habla mucho de industrias creativas. La argentina, que trabaja en una empresa de producción audiovisual, como de series, de televisión y, bueno, de series, como tipo Netflix, en Argentina. Y yo, ¿no? Entonces estuvimos haciendo muchas cosas, revisando, cómo íbamos a hacer un video de testimonios. La verdad es que fue padrísimo, me inyectó muchas cosas creativas y ahí está el resultado. La verdad es que parte de eso, digo, aparte del trabajo colaborativo con mis compañeros, porque entre todos hicimos muchas cosas, pero eso fue una de las cosas que me inyectó a decir, sí, voy a entrar a la convocatoria, vamos a hacerlo. Y por eso les digo, esta red de creativos la podemos trabajar entre todos. Todos debemos de hacerlo y debe de ser una de las tareas importantes para trabajar en las industrias culturales. Entonces, bueno, pues aquí les agrego bibliografía de todo lo que fui hablando para que ustedes, si quieren alguno de los libros, algunas de las cosas que cité, ahí están. Y pues en general eso sería todo por mi presentación. Entonces vámonos a la parte de preguntas y estaré muy contento de escucharlos y de saber pues qué es lo que tienen de dudas, comentarios. Muchísimas gracias y pues aquí estamos.